Me alegra pues que esto haya sido un inicio por lo alto. Yo estoy segura que a medida que van a ir avanzando les va a parecer cada vez menos difícil, cada vez menos retador, porque ya uno, esta carrera no les va a enseñar a manejar programas. Pues eso, mucha gente se mete pensando que va a aprender a manejar programas de edición, programas de no sé qué. Realmente no tenemos en unos talleres donde se enseñan esas cosas, pero realmente aquí lo que hay que hacer es ponerle cabeza a la comunicación, ponerle sentido a la comunicación, ponerle, quienes hacen cosas, hay mucha gente, mucha gente. Quienes piensan cosas en comunicación, hay muy poquita gente. Entonces, la idea es que ustedes sepan, por ejemplo, que si el día de mañana no van a hacer, por ejemplo, yo trabajé en una empresa de televisión casi 11 años y Gloria Londoño, yo nunca manejé una cámara, yo nunca edité, pero yo sí sabía cómo era el proyecto, yo me relacionaba con el cliente, yo le creaba el guión, yo hacía la investigación, yo determinaba cuáles eran las mejores estrategias comunicativas para eso y a partir de ahí le entregábamos al cliente. Entonces me parece que eso es muy importante, chicas, entender que la comunicación es una carrera absolutamente polifacética, es una carrera donde ustedes van a ver comunicación para el desarrollo, comunicación educativa. Van a ver, esta carrera no tiene énfasis en periodismo, salvo en las optativas. Hay gente que se va por el periodismo en las optativas. Hay gente que se va por lo organizacional, por las relaciones públicas, por la comunicación más organizacional. Entonces, es una carrera muy, muy, muy versátil. Yo le veo muchas ventajas a la carrera desde lo virtual, pero también le veo muchos retos, ¿cierto? Porque Ujú. igual, de todas maneras, pues para ustedes es difícil solas tratar de hacer todo. Entonces, por eso es tan importante que se unan, que generen equipos de trabajo y que aprendan de los demás, de lo que hacen los demás, de los errores de los demás, de las metidas de pata de uno mismo y de los demás. Eso es fundamental. Bueno, yo quiero terminar el curso, digamos que terminando el tema denme un segundito, yo hablo historia y teoría de la comunicación, el encuentro sincrónico, Profe, yo quisiera para, hacer una pregunta. sí, claro que sí. Es que al escuchar en las retroalimentaciones es algo que me ha llamado mucho la atención y es que, bueno, nos hacías mucho énfasis en no poner palabras en inglés. Pero pues me surge la duda porque ahora muchos conceptos, muchas palabras, por ejemplo, en las jornadas de actualización, pues la primera ponente literalmente eran términos. Sí, o sea, el 80% de los términos nuevos eran términos en inglés y bueno, entonces pues tocaba primero mirar qué era en inglés y ya ver qué significa eso, pues como en el ámbito de las relaciones públicas. Entonces, me llama mucho eso la atención porque si es como busquen la traducción, por ejemplo, influencers. Realmente es palabra que decimos influencers. No es normal escuchar los influenciadores, o no, no, pues ya en el lenguaje es como el Spanglish, pues, o sea, está muy. Entonces ahí no sé cómo hacer la distinción, porque a veces se vuelve como que es el término general, entonces por Bueno, eso. yo les voy a dar la respuesta, chicas. Y la respuesta está en el ámbito de la comunicación, en el entorno en el que uno se comunica y el uso del lenguaje que utiliza. Cuando yo escribo, me estoy comunicando para un entorno. Cuando yo hablo, me estoy comunicando en otro entorno. ¿Sí? Hay unas convenciones para el lenguaje oral, hay unas convenciones para el lenguaje escrito, hay unas convenciones para el lenguaje visual, hay unas convenciones para el lenguaje sonoro, hay unas convenciones para el lenguaje kinésico, el del cuerpo, ¿cierto? Yo no voy a llegar a una clase a sentarme pues con el pie por allá, como me sentaría en la casa de Ana María si le fuera a hacer la visita
y estamos muy cansadas y nos tiramos en un, ¿sí me entienden? O sea, depende del lugar y depende del contexto. ¿Qué pasa? Muchos de los términos de la comunicación digital provienen del inglés, ¿cierto? Provienen del inglés. Pero la RAE es la Real Academia de la Lengua, la RAE es la que nos marca cómo debemos utilizar el idioma oral y escrito de manera correcta, ¿cierto? Entonces, si yo voy a elaborar un mensaje para Ana en WhatsApp, que es una comunicación íntima, que es una comunicación entre amigas, yo no le voy a decir, las influenciadoras piensan tal cosa. Yo le digo, ¿ya viste a este influencer o a este youtuber? Porque estamos en ámbito de comunicación, digamos que informal, cotidiano, pero cuando yo escribo un trabajo que va a quedar de memoria, no borren los trabajos que ustedes hagan, chicas, consérvenlos. Cuando ese trabajo lo va a ver mucha gente, de muchos contextos, de muchas partes, porque está en Internet, nosotros debemos utilizar el lenguaje de la manera, o cuando hacemos un documento, que ese documento va a quedar, debemos hacer, para un ámbito académico, debemos utilizar el lenguaje de la manera más correcta posible. Entonces, ¿qué nos dice la Real Academia? La Real Academia nos dice, hay unas palabras en inglés que no tienen traducción, pero hay otras que debemos, en el lenguaje, si el texto está en español, lo correcto es usar la palabra que nos recomienda la Real Academia. Por ejemplo, link. Yo les digo, fíjate en el link, que ese link no está funcionando, pero la palabra correcta, si yo lo escribo, es enlace. Si yo hago un documento, es enlace, ¿sí? Si yo me contrato una organización y yo le genero unos materiales educativos, yo debo tratar de utilizar el lenguaje lo más correcto posible para que cualquier persona que no esté acostumbrada a esos términos en inglés me lo pueda entender. Y por eso utilizo el lenguaje en español. ¿Qué pasa? Esos invitados que nosotros teníamos, digamos que son la primera es la comunicadora de una caja de compensación familiar muy famosa en Colombia, que es Compensar. No es académica, pues no es. Entonces ella habla en su lenguaje cotidiano, ¿cierto? Y lo usa también en su presentación porque es su contexto normal, ¿cierto? Y nosotros le entendemos, porque somos capaces de entender ese término. Pero cuando ya nosotros escribimos, y escribimos en un contexto académico, en un contexto empresarial, en un contexto formativo, por ejemplo, cuando a mí me contrató una ONG, yo le hago muchos productos a ONGs. Yo, por ejemplo, hago este sitio web, se llama Caminando hacia la Paz. Todos los contenidos que acá los hago yo, todos, 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 Caminando hacia la Paz. Yo tengo que fijarme quién es el público objetivo. Yo sé que aquí hay gente muy mayor, gente muy estudiada, gente muy académica. Entonces, miren, por ejemplo, yo utilizo mucho texto porque ellos son capaces de entender mucho texto, ¿cierto? Pero yo aquí me cuido muchísimo de la forma como escribo y de las palabras que uso y del mejor uso del lenguaje que yo tenga. ¿Por qué? Porque estoy en un contexto formal con gente muy avanzada, ¿cierto? Otra cosa es si yo me voy a ir a hacerle un producto a adolescentes y me pongo pues con las cosas muy formales, yo me tengo que acercar a su lenguaje. Entonces, por eso yo les decía, eso depende. Pero, por ejemplo, la bitácora es un documento académico. Entonces, por eso, ahí, ¿qué debemos hacer? Utilizar palabras en español, las que tengan traducción en español. Por ejemplo, la palabra podcast. La palabra podcast, ya la Academia de la Lengua nos dijo, no, póngala, pero póngala con tilde.
Em, la palabra, si nosotros nos vamos a buscar la palabra influencers en la RAE. La voz influencer es un anglicismo usado en referencia a las personas, y mira que la pone en cursiva. ¿Sí ven? La pone en cursiva. Nosotros sí la podemos usar, pero la ponemos en cursiva. ¿Por qué? Porque es de otro idioma. Entonces dice que no se, que no implica que la RAE todavía no está aceptando su uso, pero pues reconoce que la gente la usa, entonces la pone en cursiva. ¿Ya? La palabra podcast, vamos a ver qué nos dice la palabra RAE de podcast. Nos dice, listo, úsela, pero con tilde. Y como ya la aceptó, no es necesario ponerla con cursiva. Bueno, entonces, depende, muchachos, depende de dónde yo me estoy comunicando y en qué contexto me estoy comunicando. La convención es, si yo escribo, debo escribir en lenguaje español, y si el texto está en lenguaje español, no tiene sentido que un botón del sitio web diga more en vez de más, ¿cierto? Entonces, depende del contexto en el que yo estoy. Y hay palabras que son muy difíciles de traducir, pues por ejemplo la palabra hardware, la palabra software, la palabra, pues sí, programas, sí, pero estamos más habituados a la palabra software. Pónganlo software, pero pónganla en cursivo. ¿Sí? Lina, ¿qué ibas a decir? Alejandra, perdón. No, te iba a hacer otra pregunta, pues no relacionada con el tema, pero sí como con la carrera. Lo que pasa es que yo nunca he estado como en equipos de investigación en universidades ni nada. Entonces vi que había como un grupo de investigación ahorita que es como sobre IA y todo esto, pero no sé cómo funciona la dinámica, por ejemplo, si no se quisiera como, no sé, sumar a la investigación o cómo trabajan, ese tipo de Bueno, les cosas. cuento. Hay dos cosas. Uno puede hacer investigación de dos maneras. La primera, metiéndose a los semilleros de investigación. Hay varios semilleros de investigación. Cada programa tiene su semillero de investigación. El de nosotros se llama CECODI, Grupo de Investigación en Comunicación Digital. Eh, semillero, C es semillero, comunicación digital, CECODI. Pero en otras carreras también tienen semilleros y en todos pueden participar. O sea, si yo me quiero meter a un semillero de psicología, me puedo meter al de psicología. ¿Cómo funciona? Funciona que se reúnen cada 15 días en un encuentro sincrónico y van realizando investigaciones muy básicas. Obviamente, mientras aprenden investigación, van aprendiendo sobre esos temas de la ayuda a la mano de los profesores. Esa es la primera forma. ¿Cómo te pueden meter a los semilleros de investigación? Yo normalmente cuando empezamos el semestre publicamos las convocatorias a los semilleros de investigación, entonces hay que estar pilas al de psicología, al de trabajo social, al de educación, al de ingenierías, bueno, al que quieran. ¿Eso qué implica para ustedes? Tiempo, pero aprendizajes, ¿cierto? Eso no hace parte de ningún curso, no les van a poner ninguna nota. No, eso es voluntario, 100% voluntario. La otra cosa es que nosotros a veces sacamos convocatorias porque tenemos proyectos de investigación y necesitamos ayuda. Entonces nosotros decimos, ve, tengo un proyecto de investigación en relatos digitales personales para la paz, necesito estudiantes que se quieran unir a ese proyecto, ¿quién quiere? Entonces ahí también de manera voluntaria se les da un certificado de participación en el CECODI y eso es muy importante, eso es muy interesante. Entonces, pues las invito a que se metan porque realmente es muy chévere. A mí es que me encanta investigar, entonces,
cuando uno termina la carrera, hace maestría, si quiere, pues, ¿cierto? Un posgrado. Primero es especialización y luego maestría. Aunque para hacer maestrías a veces no necesitas especialización, ¿cierto? Entonces, la especialización es profundidad laboral, teórica para, para lo laboral. La maestría puede ser o de profundización para lo laboral o puede ser de investigación. Ah, ok, Y la maestría de investigación es la que te da el acceso al doctorado. ok. El doctorado es investigar sobre la carrera que uno estudió. Yo, por ejemplo, hice maestría en comunicación educativa y doctorado en medios de comunicación mediados por TIC. Ok. Entonces, depende de lo que te guste, pero investigar es delicioso. Yo te invito a que el próximo semestre estés pilas porque te va a llegar información de los semilleros, y eso es bien chévere. Sí, es que sí pues no sé, lo que pasa es que yo venía de otra carrera súper diferente en la que me fue muy mal. O sea, como que lo intenté y lo intenté, pero ya fue una cosa de que ya tenía que dejar la carrera porque no podía seguir. No podía, o sea, como que no era lo mío, no se daba pues. ¿Cuál Y carrera? yo estudié arquitectura. Ya. Entonces, pues digamos que los temas de teoría de la arquitectura, historia de la arquitectura, siempre me gustaba mucho y yo me podía quedar ahí el tiempo que quisiera. O sea, a veces como que, por ejemplo, en esta materia, pues en esta asignatura me pasó mucho que si yo me ponía a investigar en algo, me tocaba como ponerme como un límite hasta qué tan profundo me iba, porque si no me quedaba mucho tiempo haciendo un trabajo. Entonces sí me gusta, o sea, como que realmente sí, pues sí quisiera algún día, no sé, trabajar. Yo quisiera trabajar en la industria editorial, pero sí me gustaría como obviamente aprender a publicar, aprender como a investigar, a referenciar todo esto. Aquí Y tenemos pues una metodología de editorial. investigación, Aquí no tenemos sé. una editorial, que es la editorial UCN. Yo te voy a poner en contacto con la persona que maneja la editorial para Ay, que colabores. Hay otras cosas que se llaman el monitor huella. Monitor huella es que tú le ayudas a alguien. O eres mi monitora, o eres monitora de un área de la universidad, puede ser de pastoral, puede ser de bienestar, puede ser del centro de desarrollo psicológico, puede ser del centro de virtualidad, del centro de prácticas. Entonces, pues hay muchas cosas que ustedes pueden hacer dentro de la carrera. ok, súper. Ay, sí, profe, ¿Dónde gracias. estudiabas arquitectura? En la tarea acá en Bogotá, pero uff, no, fue una tortura para mí, o sea, no, no hablemos de eso. Diana trató de estudiar otra cosa. No. No, Desde no, que no, profe. saliste del colegio ya sabías que era comunicación. Sí, yo quería estudiar comunicación. Yo salí del colegio y lo primero que estudié fue turismo. Me encantaba y me encanta y me encantará el resto de mi vida. Yo, si algo me apasiona es el turismo. Pero Ujú. yo sabía que yo no quería trabajar para que otros pasearan. Entonces yo decía, "Ay, me voy a quedar haciendo pues tiquetes aéreos para que la gente viaje y vendiendo tiquetes aéreos y yo aquí en la casa. No, no, no. Y a mí me pasaba eso como Lina. A mí me decían en turismo, hay que ir a Boyacá. Yo me leía todo sobre Boyacá, sobre las costumbres, la historia, los sitios turísticos. Ra, ra, ra. Entonces yo dije, no. Un amigo me dijo, y yo escribía los diarios de viaje, mejor dicho, como un influenciador de viajes. Hasta que él me dijo, vení, pero es que vos lo que haces es comunicación. Yo ve, pero terminé turismo y ya luego me metí a comunicación. Entonces, bueno, no, hay mucho por hacer en esta carrera. Esta carrera es súper linda. Esta carrera es súper linda. Eso sí les advierto, que no gana uno plata. Es muy difícil. Yo lo que digo es que uno, dependiendo del posgrado, tiene más oportunidades, porque hay áreas de la comunicación que están súper cubiertas. Hay otras que no. Hay unas en que se gana mucho, hay otras que no. Entonces, bueno, hay de todo. Hay de todo, de todo, de todo. Bueno, chicas, dejemos de chismosear y vamos a lo que nos trae hoy, porque hoy es el último día de clase. Hoy tenemos que terminar de ver el contenido
De todas maneras, ustedes ya leyeron pues los documentos y todo, pero es como terminar, como de explicar bien para que nos quede bien claritas estas teorías. Mm, ya habíamos visto las funciones de la comunicación, habíamos visto que hay teorías que se centran en analizar para qué nos sirve esa información, esa comunicación. Lina, dale, me está levantando la mano. No, profe, es que se me olvidó bajarla, perdón. Ah, bueno. Em, vimos que otras se centran más en la estructura del discurso, ¿cierto? En cómo organizarlo para que sea lógico. Eso lo van a ver ustedes mucho, por ejemplo, hay una materia que se llama análisis del discurso multimodal. Ahí ven todas las estructuras, como lo que nos han dicho los estructuralistas de cómo debe organizarse un discurso. La teoría crítica nos habla de las consecuencias, ya no el por qué nos comunicamos o el para qué nos comunicamos, sino qué consecuencias trae la comunicación. Uno de los compañeros de ustedes que está mucho más adelante, Oscar me hizo un trabajo en un curso que le estoy dando de comunicación para el desarrollo, analizando una noticia que salió en El Colombiano que dice que Carolina del Príncipe, que es el pueblo de él, es el pueblo más chismoso de Colombia. Y lo decían de una manera muy jocosa esa noticia. Y ustedes no se imaginan las consecuencias que eso ha traído económico, cultural. La gente dejó de ir a pasear allá. La gente empezó a tener una requete mala imagen de allá. Entonces era volver a recuperar el turismo. O sea, las consecuencias tan graves que eso trajo con una noticia que aparentemente era charra. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, la teoría crítica se centra en eso, en analizar las consecuencias. La teoría de los estudios culturales es cómo la cultura moldea la comunicación y cómo la comunicación moldea la cultura, ¿cierto? Cómo influyó la comunicación, pero a la vez cómo la comunicación va permeando la cultura y la va cambiando, ¿cierto? En hechos, por ejemplo, como ese, cómo el uso de determinados términos me va cambiando la cultura, me va haciendo pensar de una manera o de otra, ¿cierto? Y pues hay otras teorías que ya son las teorías de las mediaciones, las teorías más que tienen que ver con el uso de tecnologías de información y comunicación, que son las tecnologías de la Escuela de Toronto en Canadá, que pues ha pasado por todas estas anteriores y que ahora está muy centrada en el análisis de las consecuencias, por ejemplo, de la tecnología en la vida de las personas, en la forma de relacionarse de las personas, en la forma en la parte psicológica, en la parte sociológica de las personas, ¿cierto? Vimos que las teorías nos hablan de esos elementos comunicativos, que también nos dicen de qué tipo de comunicación estamos hablando, entonces ya a ustedes les queda claro cuando decimos que es unidireccional, qué significa, cuando decimos que es bidireccional entre personas, qué significa. Eh, que es entre dos, ¿cierto? O entre poquiticas personas, donde tienen la posibilidad de interactuar más. Multidimensional, cuando hay mucha gente que puede ser emisor y al mismo tiempo receptor, pero al mismo tiempo perceptor, pero al mismo tiempo co-creador. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando con los grupos de WhatsApp? ¿Cierto? Con, en un grupo de WhatsApp es lo típico. Tienen las compañeras del colegio y una opina una cosa y la otra sale con el cumpleaños de no sé quién que fue hace como 20 días porque apenas vio los mensajes. Entonces, es todo eso donde se da toda esa interacción. Vimos que también ellos nos hablan de comunicación masiva, que es cuando hay muy pocos emisores y muchos perceptores, como pasa con la televisión, como pasa con los periódicos siguen siendo masivos. Por ejemplo, si yo compro el Colombiano o compro el Tiempo, pues es muy poquitos emisores que mucha gente los lee y opina a partir de eso que ellos nos están diciendo. Entonces, como el público de ellos es, digamos, ellos sí saben quién es el público, ¿cierto? Ellos le escriben a personas adultas, pero es posible que un joven lea el periódico,
incluso que un niño lea una noticia o vea una imagen que no queríamos que viera, ¿cierto que sí? Entonces, bueno, ya vimos la comunicación masiva con sus pros y con sus contras, y vimos que la comunicación que actualmente hay es más selectiva porque es por grupos de interés. Entonces yo, por ejemplo, tengo mis amigas del colegio en WhatsApp, tengo los grupos del barrio, tengo el grupo de los que les gusta el tema del storytelling, eh, es más enfocada en los gustos y en las necesidades de las personas. Hoy en día sabemos que entre más selectiva sea la información, va a tener mejores resultados con respecto al objetivo que tenemos, porque hay predisposición para escucharnos, porque hay interés de la gente por escucharnos, ¿cierto? Entonces, sabemos que la comunicación selectiva, por ejemplo, los influenciadores o los influencers de comida, por ejemplo, pues no les llegan a todo el mundo. A alguien que no le gusta cocinar, pues no le, ¿para qué? ¿Para qué se van a poner a ver eso? Por ejemplo, un personaje como Tulio. Tulio recomienda, pues puede que a mí no me gusta cocinar, pero a mí me gusta comer. Entonces, ay, ¿qué restaurante está recomendando o qué está recomendando, ¿cierto? O los de viajes, o los de medicina, o los de religión. Justamente hoy me mandaron un influenciador de un padre que hay aquí en Medellín, pues que está haciendo como pues está rompiendo récords porque tiene pues unos canales muy bacanos, entonces gente que sabe que a mí me apasiona esto, entonces me manda ejemplos. Eso es pura comunicación selectiva. Él sabe que se está comunicando con gente que le interesa la religión católica, que lo sigue porque tiene interés en su religión católica, porque encuentra en él un acompañante, entonces eso es pura comunicación selectiva. ¿Qué hay hoy en día? Hoy en día hay todo. Hoy hay comunicación masiva, hoy hay comunicación unidireccional, hoy hay comunicación selectiva, ¿cierto? Bueno, sabemos que la comunicación puede propiciar el relacionamiento humano, ¿cierto? Pero hay niveles. Pues, por ejemplo, si yo solamente puedo ver, pues estoy siendo muy pasiva. Estoy interactuando, pero de manera muy pasiva. Si yo digo me gusta, clic en el chulito, pues estoy siendo muy pasiva. Pero hay otras formas mucho más avanzadas de interactividad. Por ejemplo, cuando yo co-creo con alguien. Cuando por ejemplo, en un repositorio donde muchos influenciadores ponemos videos sobre Medellín o creamos contenidos sobre X tema, ¿cierto? Entonces ahí hay una interacción mucho más avanzada, más co-creativa, más participativa, más comprometida por parte de quien percibe y con más posibilidades de retorno o feedback, ¿cierto? O miren que esa palabra feedback, por ejemplo, es retroalimentación. Yo siempre les pongo, te puse la retroalimentación en el foro, yo no pues digo feedback, pero hay momentos en que uno lo puede utilizar. Bueno, ya también sabemos que las teorías nos han hablado de las funciones del lenguaje oral, del lenguaje escrito, son las que nos han marcado como los significados del lenguaje visual. Entonces, por ejemplo, nos han dicho que los mensajes nos pueden servir para transmitir ideas, para informar sobre cosas, de una manera directa. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una función denotativa. Denotativa es que denota lo que está diciendo, o sea, no esconde lo que está diciendo, sino que nos lo dice de manera directa. Si yo te digo, mm, Ana, estás usando una camisa negra, por decir algo, y Ana está usando una camisa negra, eso es denotativo, o sea, ahí no hay ningún misterio. La función connotativa que no está aquí es la que esconde cosas, ¿cierto? Función connotativa que es lo contrario a denotativo. Y es cuando yo digo, por ejemplo, pues este presidente es muy bueno, o este señor es muy bueno. Y ya mi tono de voz lo que está diciendo es al contrario, ¿cierto? Entonces, también tenemos una
función expresiva o emotiva. Y sabemos, por ejemplo, las teorías actuales de la comunicación nos hablan de la importancia de lo emotivo para lograr enganchar con el usuario. Eso antes no se sabía. Entonces ahora tenemos la música debe ser emotiva, las imágenes deben ser emotivas, los discursos deben ser emotivos, porque son más para enganchar los sentimientos, porque sabemos que a través de los sentimientos logramos llegar a la racionalidad de las personas. La conativa es de hacer llamados, de dar órdenes. Por ejemplo, cuando yo digo dona ya, termino un comercial hablando de un banco de alimentos y termino dona ya, te estoy diciendo de manera conativa, pilas pues, de plata o de alimentos. La fática lo único que busca es socializar. La función fática es que no nos sentamos solos en la vida, conversar, dialogar de cualquier tema con tal de no sentirnos solos, mantener contacto, expresar, pues. La poética es cuando usamos recursos literarios, artísticos, la estética. Y la metalingüística era la que yo les decía, que es la connotativa, que es cuando nosotros sin decirlo expresamos algo, ¿cierto? Entonces, en un mensaje sabemos que puede haber muchas de estas cosas, no es necesariamente una. Puede haber un mensaje súper poético y al final te dicen, dona ya. O súper emotivo y al final te dicen, em, ponte en contacto con la oficina tal en el teléfono tal. ¿Cierto? Entonces, digamos que se mezclan cosas. Vimos las teorías funcionalistas. Esas teorías funcionalistas, digamos que hay unas cosas que siguen funcionando y otras no, siguen siendo vigentes y otras no. Ellas nos hablan, por ejemplo, de las funciones de la comunicación, pero también nos decían pues que la gente era como bobita y que se dejaba manipular. Por eso hablan de una aguja, la aguja hipodérmica, ¿se acuerdan? Eso es mentira, pues la gente no se deja manipular de una manera tan boba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy en día, pues sabemos que las funciones siguen siendo válidas, pero que pues esa visión que tenían del perceptor no es verdad, ¿cierto? Ellos nos decían que la principal función es persuadir. Ellos hicieron unos estudios muy profundos de muchos tipos de comunicaciones. Se dieron cuenta que la que más prima, pero no es la exclusiva, es persuadir, ¿cierto? La teoría estructuralista nos habla de la estructura de los mensajes, cómo empezarlos, cómo acabarlos. Esa es la que nos dice que hay un inicio, desarrollo, nudos, tramas, que hay unos elementos que no pueden faltar en una comunicación, en un tipo de discurso. Y bueno, ellos se dedicaron mucho a partir de eso no es que sea de ahora, ellos se remontan a la historia, estudiaron mucho a Aristóteles, a Platón. Platón y Aristóteles se dedicaron mucho como a orientarnos sobre cómo utilizar el lenguaje oral. Entonces ellos utilizan mucho las teorías de ellos para poder entender cómo estructurar bien el lenguaje, los mensajes. Pero ellos, aquí viene lo que yo te estaba diciendo ahorita, Ana María, empezaron a hablar del contexto y dijeron, venga, es que el contexto cultural, físico, el soporte físico, el histórico, determina también la forma del lenguaje, determina la forma de estructura, las palabras que usamos, la forma como nos expresamos, el orden que le damos a las cosas. Yo no voy a hablar de la misma manera a un niño que a un adulto, no voy a hablar de la misma manera a un niño de ciudad que a un niño de campo. Entonces ellos ya nos empezaron a hablar de la importancia del contexto. ¿Qué más nos decían? Nos decían que es muy posible que el perceptor malinterprete o interprete de otras maneras el mensaje que uno está diciendo porque tiene una información que yo como emisor no tengo. Por eso es tan importante usar el lenguaje plano en la comunicación masiva. Plano significa lo recomendado, lo acordado para todo tipo de público. La RAE es la que nos va diciendo que es lo acordado para todo tipo de público, porque de esa manera yo garantizo
que más personas me puedan entender. Es posible que algunas no, pero bueno, por lo menos me va a entender una gran masa. Aquí hubo influencia de la lingüística, de la semiología, de la antropología. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, luego siguió la crítica. La crítica fue muy chévere porque fue en épocas de mucha crítica contra todo, contra el capitalismo, contra la forma de capitalismo que existía en esa época, que no es igual al capitalismo que existe hoy en día. Eh, mm, entonces ellos analizaban el poder, analizaban cómo, por ejemplo, las grandes industrias de la comunicación generaban poder, pues ejercían el poder sobre las personas y sobre las culturas, cómo nos culturizaban casi que a la fuerza, en esos impactos en las ideologías. Y eso lo vimos. Por ejemplo, Colombia es un país que recibió mucha influencia de unas culturas marxistas, de los discursos marxistas, y que impactaron en unas ideologías en los años 50, 60 y se crearon las guerrillas, como también hubo otras teorías contrarias al marxismo, y entonces nos llegaron ya más desde las democracias tradicionales, en fin, y en ese momento surge esta teoría porque era un momento de crítica contra todo y empiezan a analizar esos impactos o consecuencias que tiene tanto sobre las personas como sobre las culturas. De ellos que nos queda muy interesante, hay que tener mucho cuidado porque ha cambiado el contexto histórico, ¿cierto? Ya no es igual, ya las democracias son distintas, los actores políticos son distintos. No podemos caer en algo que se llama anacronismo. Anacronismo es juzgar la historia desde nuestra realidad, ¿cierto? No, hay que ponerse en el zapato del otro en su realidad, ¿cierto? Entonces, digamos que la teoría crítica, hay gente que todavía sigue pegada a ella, pero también el mundo ha cambiado, los impactos y las consecuencias han cambiado, pero nos dejan cosas interesantes. Por ejemplo, sí nos hacen ver que hay formas de comunicación que transmiten ideologías de poder, ideologías políticas, ideologías religiosas, ideologías económicas, ideologías culturales. Y esta gente empezó a hablar de industrias culturales. Van a ustedes a oír durante la carrera industrias creativas, culturales, que conviven con la producción amateur, con la producción más independiente y amateur, que son como esas grandes industrias y empresas. Por ejemplo, Donald Trump es dueño de muchos medios de comunicación y claro, esos medios de comunicación transmiten su ideología. Entonces uno empieza a entender la comunicación desde quién me está comunicando, quién me está comunicando. Entonces uno, por ejemplo, en el Tiempo es de la familia Santos, del presidente Santos, o era porque ellos ya vendieron gran parte de eso y se lo vendieron a una empresa afina a su ideología. Entonces uno ve que es un periódico más de tinte liberal, más cercano a a las políticas más liberales, que habla más mal de las políticas no liberales. Entonces uno empieza a darse cuenta que uno tiene que también analizar quién le está comunicando, qué intención tiene esa persona o qué ideología tiene detrás de eso. Esos estudios culturales se hicieron mucho en Latinoamérica, se hicieron en Estados Unidos. Obviamente la realidad de Latinoamérica en los años 60 era distinta, perdón, a la de Estados Unidos. Entonces también nos dieron como visiones distintas de cómo se ejerce ese poder y por eso ellos se centraron en ese efecto que produce en la persona el comunicarse. Ellos nos advirtieron que la gente no es pasiva, que la gente sí asume posturas críticas, más cuando tiene más condiciones y conocimientos previos sobre un tema es más crítica. Empezaron a pensar que la comunicación no solamente es desde las élites, sino también desde la cultura popular. Entonces ellos empezaron a decir, venga, creemos medios de comunicación
comunitarios, entonces ahí apareció la televisión comunitaria, apareció la radio comunitaria, aparecieron los periódicos comunitarios, apareció todo ese movimiento más cultural y más comunitario de la comunicación. Ellos fueron los primeros que hablaron de mediación. Es un concepto que todavía en las teorías de la comunicación es muy importante. Dependiendo de quién hace el filtro en la comunicación, quién sirve de canal, quién procura la comunicación, quién la facilita económicamente, pues obviamente nos van a llegar mensajes más con determinados mensajes ocultos o con determinadas intencionalidades, ¿cierto? Entonces ellos que decían, miren, no solamente es la mediación del canal o del emisor, también hay otras mediaciones. ¿De qué depende que la persona entienda un mensaje de determinada manera? Su nivel de educación formal, su nivel de alfabetización, sus condiciones económicas, eh, las posibilidades que ha tenido de conocer el mundo. No es igual una persona que ha viajado a una persona que no ha salido del pueblo. Entonces ellos hablan de que hay muchas mediaciones culturales o personales que hacen que la gente, que sirven de filtros para que la gente comunique o interprete la comunicación, ¿cierto? Interprete la comunicación. ¿Para qué nos sirve esta cultura, esta teoría? Para entender que hay que estudiar muy bien el público objetivo. ¿Cuáles son esas mediaciones del público objetivo? ¿Cuáles son esas características demográficas, sociales, políticas, económicas? Miren qué bonito este ejemplo. Hace mucho tiempo, Bienestar Familiar hizo una campaña junto con el Seguro Social, que en esa época pues era la única EPS que existía. Pues en esa época no existían EPS, todo era el Seguro Social. Ellos hicieron una campaña para incentivar la lactancia materna, porque ustedes saben que la lactancia materna es fundamental para generar como las defensas de los bebés recién nacidos. Entonces ellos hicieron una campaña súper linda, comunicativa, eso, imprimieron 800, no, millones de afiches, hicieron radio, hicieron televisión, hicieron prensa, hicieron campañas con carteleras en las iglesias. Y resulta que la campaña no tuvo el impacto que esperaban. Entonces, cuando hicieron el estudio, ellos contrataron un estudio para saber qué era lo que pasaba. El afiche todavía está en muchos hospitales y es una mamá muy bonita, una mamá blanca, una mamá muy bonita que está amamantando el bebé. Entonces, cuando le preguntaban a las personas que por qué no habían amamantado al bebé, pues normalmente las que no amamantan es porque no pueden porque se van a trabajar y dejan a los niños en la casa. Entonces, por ejemplo, una empleada del servicio de hogar, pues entonces no podía. Entonces ella decía, venga, 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 es que esa señora que está en el afiche, esa sí puede amamantar. Entonces le decían, sí, ¿por qué? O sea, mire el brasier era de encaje, divino, carísimo. Y decía, no le ven las uñas. Hoy en día ya las chicas se usa mucho las uñas arregladas, pero en esa época no. Entonces, el arreglarse las uñas era para los estratos altos. Mírele las uñas, esa señora no trabaja, esa señora no lava platos, esa señora no lava pisos tirada en el piso con una esponja, esa señora no lava ropa a mano, y encima de eso tiene argolla de matrimonio. Y nosotros no tenemos esposos. Entonces, miren, esos son mediaciones. Si nosotros no conocemos el contexto de la otra persona, nos vamos a comunicar mal. ¿Por qué? Porque quien recibe interpreta el mensaje. Y si nosotros no conocemos esos factores contextuales de género, de raza, de sexo, de condiciones económicas, de condiciones culturales, de condiciones idiomáticas, no nos vamos a entender. ¿Sí o no? Ellos hablaban también de hibridación cultural. Hibridación cultural es que mezclamos culturas. Por ejemplo, esta señora que estuvo, Ángela Botero, Vanessa también, Ancísar no tanto porque Ancísar es profesor. Ancísar es profesor de universidad,
fue mi profesor en la época mía de universidad. Mm, Hay hibridación cultural, a una le pegan cosas de otras culturas, ¿cierto? Entonces, hay encuentro entre culturas, pero hay unas reglas de conducta según el contexto, familiar, escolar, social, y todo eso influye en la forma como nos comunicamos y en la forma como nos percibimos. Cuando nosotros no tenemos en cuenta eso, cometemos muchos errores, ¿cierto? Si yo llego aquí a clase comiendo chicle, uy, no, parce, tal cosa y tal otra, entonces ustedes van a decir, uy, hijo, mi chica, esta profesora, ¿qué? ¿Sí o no? Entonces, digamos que dependemos, hay unas reglas según el contexto. Ellos nos dijeron, ojo, porque no es una sola cultura, hay subculturas, hay unas culturas que son más hegemónicas, hay unas culturas que son más dependientes. La comunicación, hablaron de comunicación dialógica, comunicación alternativa como esa que no es de masiva. Nos empezaron a hablar de comunicación para el desarrollo y la transformación social, nos empezaron a decir que la comunicación puede transformar realidades, y todo eso hace parte de lo que propuso Latinoamérica. Y las últimas teorías, las teorías que son de Toronto, ya les conté que está pasado por todo. Ellas han sido estructuralistas, funcionalistas, críticas. En este momento están centrados en los canales, están centrados en los medios. ¿Cómo los medios? Dependiendo de los medios nos comunicamos, dependiendo del canal nos comunicamos. ¿Cómo varían esas formas de comunicación según el medio? Y la forma, entonces ellos nos dicen, los medios y los canales condicionan los mensajes en sus formas. Por ejemplo, un video para WhatsApp es más corto que un video para YouTube, ¿cierto? Entonces nos dicen, no solamente condicionan la forma de la comunicación, sino la forma como percibimos el mundo. Entonces, ellos son los que están estudiando cómo, por ejemplo, se está fragmentando la información, los efectos de los fake news, de las noticias falsas, los efectos de los bulos, los efectos del sexting, del acoso sexual por medios digitales. Entonces, ellos están estudiando no solamente para qué comunicarnos, cómo nos comunicamos, sino también los efectos de cómo nos comunicamos, pero en medios digitales, en medios digitales. Ellos, si quieren, chicas, saber cómo se está moviendo la comunicación digital, sigan medios canadienses. Canadá en este momento es Canadá y California en Estados Unidos son los más avanzados en comunicación digital. Son los más avanzados. Entonces uno, por ejemplo, seguir las comunicaciones de empresas de California es súper chévere. Por ejemplo, a mí me contrataron hace mucho tiempo, hace como 10 años, para hacer el portal de la UPB, de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Y qué hicimos? Nos dedicamos a mirar portales de universidades en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Chile, en Argentina. Y los más simples eran los de Estados Unidos, los más de Canadá y los de Estados Unidos. Claro, ellos son los que mandan la parada. Al tiempo, fuimos a revisar portales de las universidades y todos eran súper simples. Pero ellos, ¿por qué lo hacen? Porque van estudiando los efectos que eso tiene. Ellos dicen, la gente no pasa más de 7 segundos en encontrar lo que busca y si no encontraron, se van. Entonces esos portales están llenos de información, eso no le interesa a la gente, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos analizan aspectos culturales, psicológicos, sociales, tecnológicos, las estructuras y las funciones, los efectos, y ellos son los que nos están hablando mucho de interacción y de interactividad. Listo. Eso es básicamente lo que yo les quería contar sobre las teorías de la comunicación. Las teorías de la comunicación lo que hacen es orientarnos, cómo comunicarnos de la mejor manera, qué tener en cuenta, qué pensar. Entonces, si nosotros estamos permanentemente actualizadas sobre qué tendencias nos están diciendo ellos de la comunicación, pues vamos a hacer una mejor comunicación. ¿Por qué? Porque ellos son investigadores. Ellos se han gastado millones de dólares o millones de pesos investigando para saber dónde poner el muñequito, dónde poner el color, dónde poner el logo, cuánto tiempo debe durar un video, cuál es la mejor forma de atraer, de persuadir, de ta, ta, ta.
Entonces, ese tipo de cosas nos las están diciendo ellos. Por ejemplo, desde California es que nos viene toda la teoría del storytelling. Los primeros en crear teorías sobre el storytelling fueron los de la Universidad de Berkeley en California. Y allá hay una cosa que se llama el Story Center. Antes se llamaba el Center for Digital Storytelling. Se los voy a mostrar. Este centro, la tesis doctoral mía fue en eso, en relatos digitales, en storytelling. Y desde eso ya hablábamos de storytelling. Center for Digital Storytelling se llama el Story Center. El Story Center es este. Ellos están en Berkeley, en California. Miren, ellos están en Oakland, eso es en California. Ellos son los que más tienen teoría de relatos digitales, de historias, bueno, ellos hacen miles de talleres. Esto lo tienen hace 1000 años. Ellos empezaron a hacer relatos digitales, historia y a utilizar el storytelling en el año 90, imagínense. No se había hecho público. A Colombia llegó en el 90, ¿y qué? En el 93 empezó Internet en Colombia y fuerte, fuerte en el 96. Y ellos desde eso ya hacían storytelling. Entonces, lo que les quiero decir es que si quieren estar a la vanguardia de qué está pasando en la comunicación, pilas, Canadá y California. Argentina también tiene cosas muy interesantes, muy interesantes. Argentina tiene todo un movimiento de comunicación transmedia muy fuerte. Lo que pasa es que los pensadores argentinos, investigadores argentinos, casi todos se han ido para Estados Unidos o para países de Europa, donde hay más dinero para investigar. Entonces ellos son los que nos van diciendo, por ejemplo, Carlos Escolari, que es un argentino. Carlos Escolari trabaja en España. ¿Quién más? ¿Quién más que esté por allá? No, en general son ellos. Siempre síganle la pista a eso. Cuando les pongan un trabajo, digan, investigue sobre tal cosa, busquen a ver qué encuentran en California, qué encuentran en Canadá sobre ese tema. Bueno, chicas, eso es todo pues de mi parte. Espero que les haya gustado el curso. Espero que nos veamos en otras materias. Con seguridad nos vamos a ver en otras materias. Eh, no, yo quedo muy contenta con el trabajo de ustedes. Yo incluso les estaba diciendo a mis compañeros profesores que cuando empezó esta carrera, entraron 7 estudiantes, muchachas, que les digo que me les quito el sombrero. Son requete apasionados por este tema y son como wow. Entonces les dije a mis compañeros que ustedes eran muy buenas porque se les ve pues esas ganas de profundizar y de avanzar y eso, ya con eso tienen la mitad de los trabajos ganados. Esto es una carrera que aparentemente es fácil, pero si ustedes se quieren destacar, muchachos, entre tanto comunicador que hay, métanle cabeza a esto. Y la única forma de meterle cabeza es estudiando y leyendo y viendo qué está pasando y analizando, investigando. Nada. ¿Alguna conclusión que quieran decir del curso? ¿Algún aprendizaje? Pues yo creo que como lo más importante es eso, como estar no solamente como informados, sino también interpretando como todo lo que está pasando en términos de comunicación ahorita. Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo muy extraño que yo estaba como crónicamente en línea. O sea, literalmente yo en todas las redes sociales he pasado muchísimo tiempo. Y hubo un momento en el que ya como que me saturé y fue como, necesito como tomarme un tiempo, cerré Twitter, cerré pues como por cosas, ¿sabes? Como por ética, porque es que no estaba de acuerdo como con todo lo que pasaba en Twitter en un momento, entonces lo cerré. Facebook pues ya no tengo, Instagram lo cerré y me quedé como únicamente con TikTok. Y hace poquito fue como
bueno, me estoy quedando como detrás de muchas cosas porque igual, bien o mal, todo está pasando en redes. O sea, incluso si uno quiere estar como informado, no sé, con las noticias o leyendo algo, es muy difícil como saber esas cosas pequeñas que a veces como que realmente transforman, no sé, la comunicación o eso, siento que suceden en redes. Pero también siento al mismo tiempo que la gente está dejando de postear muchísimo porque ahorita todo lo que existe es como inteligencia artificial, las marcas que hacen como demasiada producción, entonces la gente siente como que ya su vida no, como que no hay como sentido en como competir con todo ese contenido y la gente como que se ha alejado muchísimo de las redes. Entonces ese tipo de cosas como pararle atención a por qué pasa eso, como cuestionarse ese tipo de cosas para pues poder contribuir de alguna manera. Cuando yo doy el curso de comunicación, cuando yo doy el curso de redes sociales, siempre les muestro eso. La tendencia en este momento es a bajar. Pero eso ha pasado siempre. Cuando la televisión fue ¡fa! Y ya luego bajó y luego se estabilizó. Ok. En este momento estamos pasando el boom inicial y vamos a llegar a un momento en que está pasando eso, la saturación, ya la gente se cansó de ver lo mismo. Si uno ve los influenciadores, por ejemplo, de comida, todos dicen lo mismo, los de viajes, todos dicen lo mismo, los de salud, todos dicen lo mismo, entonces uno dice como otra vez la misma bobada, entonces ya estamos pasando ese boom. Yo creo que va a quedar, vamos a ver hacia dónde vamos, pero creo que yo, por ejemplo, soy observadora de redes sociales, yo no publico casi. Me tengo que amarrar las manos para no publicar y opinar. ¿Por qué? Pero lo hago es para aprender, para criticar, para ver qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Me gusta mucho seguir gente muy buena, gente profesional de la comunicación digital, porque, wow, pues aprendo uno mucho. Miren, sí, les voy a recomendar a una periodista, a una comunicadora española, se llama Pepa Fernández. Pepa Fernández tiene un podcast que se llama No es un día cualquiera. Lleva años, lleva más de aquí, pues yo no sé cuántos años lleva ella. No es un día cualquiera. Quiera, Pepa Fernández. Es de radio, es un programa de radio. Ese programa lleva, ¿cuántos años lleva? Yo no sé, llevará por ahí unos 15. Eh, es un día cualquiera, es un programa radiofónico desde 1992. Y todavía son miles de personas que la siguen. Pero ella ha sido capaz desde 1992 de adaptarse a los tiempos, de hacer cosas muy buenas en el tiempo, ¿se me entiende? Y ahora están redes sociales, ahora, pero es espectacular. Entonces, escúchenla, escuchen formas de narrar de ella, formas de entrevistar, formas de generar contenidos. Ella y los que trabajan con ella. Hacen un programa radial de 4 horas. Y la gente se les queda pegada a las 4 horas. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, eso es en directo y lo hacen desde diferentes ciudades de España. Pero, por ejemplo, lo tienen en podcast y lo tienen por fragmentos de 15 minutos. Entonces, es delicioso escuchar, saber cómo lo maneja. Y ella se va adaptando. Entonces, yo creo que finalmente las redes sociales van a hacer eso. Se van a terminar adaptando como a ciertos públicos con ciertas intencionalidades, con cierto perfil de público y ya pasar página, que todo el mundo esté ahí opinando bobadas. ¿Se me entiendes? Sí, claro. Creo que hay que darle tiempo al tiempo, a que maduren las cosas, como pasó con la televisión, como pasó con el cine, como pasó con la radio, como pasó con la televisión y como pasará con otro nuevo medio de comunicación que aparezca. Ok. Bueno, chicas, un abrazo, pues feliz noche, muy rico que hayan participado en este curso. No olviden hacer la encuesta ya la hicieron, de calificación de los No, profesores. no, pero mañana me pongo en eso, profe, porque no me da el tiempito. Hay que hacerla para poderte matricular la próxima vez. Entonces, pilas pues para que lo haga.
Ok, Bueno, Listo, profe. bueno, feliz noche. Seguimos en contacto. Bueno, Un abrazo. muchas gracias. Chao. Chao.